Si estás leyendo esto significará que ya no existo. Hoy, día 8 de noviembre de 2015, domingo, a las 3 horas, he decidido por voluntad propia y sin ninguna clase de coacción externa, poner fin a mi vida, y lo hago siendo plenamente consciente de que lo que me espera al otro lado no es sino el vacío más absoluto, la nada, la no existencia. La sola idea hace que mi pulso se acelere y la sangre se me congele en el pecho. Ni siquiera en estos momentos soy capaz de levantar la mirada ante semejante visión y no estremecerme de terror, pero la idea de permanecer un minuto más en este mundo es aún peor. Un mundo salvaje, egoísta y cruel, y lo que es aún peor, hipócrita, un mundo del que reniego y al que no quiero pertenecer. No, ya no. Fui un iluso durante todos estos años al pensar que existiría un papel para mí en esta pantomima, en este esperpento ridículo de sociedad, que finalmente encontraría mi lugar en el mundo, que lograría alzarme victorioso y alcanzar la meta para la que nací y para la que he estado preparándome durante toda mi miserable existencia. Mierda. Abrí mi corazón de par en par, dejé que cogieran todo cuanto quisieran hasta que me dejaron sin nada. He dedicado mi vida por entero a los demás, sin preocuparme por mi propia felicidad. He dado todo lo que tenía y más, pero a cambio solamente he recibido incomprensión, desprecio y la más absoluta y dolorosa ignorancia. El amor y la amistad son dos caminos vedados para mí, y mis ojos se inundan de lágrimas cada vez que pienso que me iré sin haber conocido a una sola persona con la que compartir todo lo que llevo dentro de mi ser. Oh, malditos que me pisoteáis sin piedad. Si pudierais ver en mi interior. Ya es demasiado tarde para la autocompasión, no puedo abandonar este mundo con mi corazón cargado de rencor y frustración. Mis últimas palabras han de ser de amor y agradecimiento a mis padres que me dieron la vida y la esperanza de un mundo mejor y que desgraciadamente ya no están aquí. A ellos debo todo lo que he sido. Amor, a pesar de todo, hacia este mundo que seguirá girando impasible cuando todos hayamos desaparecido y en el que a fin de cuentas no siempre fui desgraciado. He hecho todo lo que estaba en mi mano, pero las cosas no han salido bien, soy débil y no he tenido el coraje necesario para seguir adelante, ya es tarde, las fuerzas me abandonan, la vida se me escapa. Me voy de este mundo y me voy solo. Adiós. Me llamo Miguel, y voy a contar lo que me pasó hace varios años, y todavía no se me quita de la cabeza. Eran las 5:30 de la mañana, yo estaba durmiendo en mi habitación como de costumbre cuando un ruido extraño en el salón me despertó. Desde mi habitación se ve el salón, y yo tenía la puerta abierta, puesto que siempre me había dado miedo dormir con la puerta cerrada, cuando escuché cuando algo o alguien se había puesto las zapatillas de estar por casa de mi padre y empezó a dar patadas al mueble que yo veía desde mi cama y a arrastrarlas por el suelo, a la vez que oía como arrugaban hojas de periódicos. Yo no podía gritar aunque nada me lo impedía porque tenía miedo de que al gritar, mis padres no se despertaran, pero viniera aquello que estaba en el salón, así que cogí el móvil y llamé al teléfono fijo de mi casa. Esperé solo un tono y colgué. Se despertó mi padre, fue al salón, pensó que había sido el despertador y se volvió a acostar y el ruido desapareció. Les puedo asegurar que yo no estaba dormida. Tardé varios días en contárselo a mis padres porque sabía que no me iban a creer. En ese momento mi hermana no me dijo nada, pero a los pocos días me dijo que ella también lo había oído. Desde entonces no he vuelto a escuchar nada igual, pero sí otras cosas que me ocurren y que llevo conmigo, porque allí donde estoy yo siempre pasan cosas raras. Si alguien me pudiese dar una explicación lo agradecería mucho. Habían cambiado de intensidad, pero que seguían iluminando las caras de las estatuas y dándoles esa faz demoníaca. Sin saber por qué, un arrebato de miedo surgió en mi alma, haciéndome encender la linterna y salir corriendo de ese pasillo.
Llegué a mi habitación y me lancé a la cama para descansar de la experiencia. Al día siguiente ya me encontraba mucho mejor, pero seguía pensando en lo pasado la noche anterior y mi corazón se seguía sobrecogiendo al recordar las caras de las estatuas. Sus rasgos faciales eran acentuados, tenían la barbilla puntiaguda y los ojos en un tono agonizante, cuyas pupilas parecían las de un loco en éxtasis. No me atreví a intentarlo esa misma noche, sino que decidí esperar a la noche siguiente para aventurarme en la escalera. Mi impaciencia porque llegase la noche siguiente contrastaba profundamente con el terror que días antes carcomía a mi espíritu. Tenía una gran curiosidad, pero una ráfaga de intuición me indicaba que en estos fenómenos había algo que yo ya conocía pero no recordaba. En este instante me vinieron a la mente, por segunda vez, imágenes de las terroríficas caras de las estatuas, haciéndome creer que eran las propias estatuas las que se introducían en mi subconsciente para aterrarme, o quizás, fuesen ellas mismas las que provocaban los ruidos en mitad de la noche y hacían levitar algunos objetos. Seguramente querrían aterrorizarme para quedarse ellas solas con la casa. Querrían ocupar cada una de las habitaciones con sus diabólicas presencias y aterrorizándome pretendían cumplir con su cometido. Fuera como fuese, no podía permitirlo y esa misma noche desplacé uno de los sillones al recibidor. Sin preocupaciones llevé, de nuevo, unas velas y me senté en dirección a la escalera con la mirada desafiante. Pasaron las horas y me quedé dormido. Los largos ratos de silencio me sumieron en lo inevitable y más esperado, el sueño. De pronto, algo extraño me despertó en mitad de la noche. Era un ruido seco, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que me despertara. Mientras me ponía en pie, con la mirada fija en un punto de la escalera, un vapor blanquecino que parecía proceder de todas las estancias circundantes, formó en uno de los rellanos un montoncito, que a medida que pasaban los segundos iba vislumbrando lo que parecía ser la cara de una persona. Era muy bella, pero aún le quedaban los ojos y la boca. Cuando estos se formaron, el terror más absoluto invadió mi alma. Di 2 pasos atrás, rápidamente, y tropecé con el sillón cayendo de espaldas. Esa cara, era la de mi difunta esposa. ¿Qué hace aquí mi esposa? ¿Qué podría querer de mí? Sin que pasasen más de 2 segundos, tirado todavía en el suelo, rompí a llorar y recordé por primera vez desde aquel día lo que había sucedido entre nosotros. Le confesé entre lágrimas lo que hice y le di explicaciones más que suficientes para que me perdonase, pero yo sabía bien que lo que hice era imperdonable. Mi esposa solía cada noche, debido a su sonambulismo, dar paseos por casa, y especialmente, por la escalera porque según ella estaba maldita y necesitaba ser bendecida. Pese a sus advertencias, no me la tomé en serio y seguí viviendo tranquilamente sin prestarle atención. Su grado de obsesión llegó a límites insospechados y la llevé a un psiquiatra, pero no consiguió curarla y su problema nocturno se convirtió en, también, diurno. Una noche llegué a casa completamente borracho y la vi ahí, dando vueltas por la escalera en plena apoteosis sonambulista, cuando en un arrebato de ira y sin pensarlo 2 veces, la maté. ¿Quién puede asegurar qué fantásticos espectros veremos en el instante de nuestra muerte? La habitación carecía de los elementos esenciales para los amantes del terror clásico. Limpia, pulcra hasta el ridículo. Ella duerme, su mente desconectada de toda realidad. La noche es apacible, cálida. La luz de la luna se derrama sobre la pared. Pero a pesar de lo prosaico de la situación, lo ominoso se hace presente. Primero una corriente eléctrica recorre la columna de la niña, algo que no tiene conexión con su mente, algo físico. La sacude en un espasmo violento que la arranca del sueño. Su cuerpo supo antes que su mente lo que sucedía, había algo en la habitación. Cubierta con una manta permaneció inmóvil. Su cerebro buscaba desesperadamente un argumento que contradiga aquel miedo irracional y absurdo. Pero su cuerpo no respondía a este llamado a la sensatez, se obstinaba en mantener los músculos tensos. Las fosas nasales, dilatadas para inhalar la mayor cantidad de oxígeno posible, parecían las de un animal acorralado. No hay nadie. Sus ojos recorrían la habitación con una velocidad frenética.
Su mente racional estaba estancada repitiendo estúpidamente: no hay nadie. No. Nadie. Pero esa parte del cerebro inaccesible para la mente racional estaba determinada a mantenerse alerta. Hizo un enorme ejercicio de la voluntad para tratar de dominarse, pero fue inútil. Enciende la luz. Pensó en su padre, quien ahuyentaba sus infantiles terrores encendiendo la luz del velador, haciéndola sentir un poco tonta por temer algo que sin duda. No la enciendas. Se detuvo en el momento en que su mano se estiraba hacia el interruptor. Si la enciendes, lo vas a ver. Paralizado su cuerpo, sus ojos se posaron en un rincón de la habitación. Las sombras danzaban alegremente sobre la pared. En algún lugar de la noche ladraba un perro. Ahí está, en el rincón. Los segundos se estiraban en una angustia indecible. El tiempo se convirtió en algo físico, pegajoso. Ella miraba hacia el ángulo de la habitación. No parpadeaba. En un último y desesperado intento, su yo racional trató de calmarla. Ahí no hay nadie. Son sombras y luna, nada más. En ese momento le pareció que el bulto del rincón se movía, acaso captando que se dudaba de su existencia. El movimiento fue leve, apenas perceptible, pero innegable. Lo que ella podía entrever desde su posición era una figura, que bien podía ser humana, de pie en el rincón de la habitación. En este punto algo sorprendente ocurrió en su interior. El horror no cedió, pero dejó de bloquear los procesos mentales, seguía en posesión de su cuerpo en tanto la amenaza continuase, pero liberó su conciencia para que analizara la mejor manera de salir de aquella desesperada situación. Intentó hablar, pero al principio solo pudo producir un susurro que apenas si podía oírse a los pies de la cama. Marco. Fue consciente de que había dicho el nombre de su hermano, aunque desconocía por qué a pesar de la enorme variedad de monstruos conocidos, había pensado justamente en su hermano, quien siempre la había querido. ¿Pensaste en él porque está muerto, Marco, eres tú? Alcanzó a decir. La figura del rincón siguió inmóvil durante algunos instantes, luego su cuerpo se inclinó levemente hacia adelante, sacando el rostro de las tinieblas. La luz de la luna alcanzó el rostro de la figura, un segundo apenas. Lo suficiente como para que ella sepa que no era su hermano, sino algo infinitamente peor. Toda resistencia se derrumbó. La figura supuraba un odio negro e inhumano que era palpable. La habitación se llenó de un hedor insoportable. Aquello que estaba en el rincón de la habitación dio un paso adelante. Su boca se contorsionaba en una mueca que intentaba ser una sonrisa. Sus ojos eran pozos negros donde era imposible vislumbrar algún rasgo humano. Imposible discutir, imposible razonar con aquel ser que era más bien una voluntad siniestra, sin pasiones, sin deseos, solo odio y espanto. Ella se abandonó y se hundió en aquellos pozos negros que eran sus ojos. El cuerpo sin vida de la niña fue encontrado a la mañana siguiente. Sus ojos miraban estúpidamente hacia el rincón de la habitación. Derrame cerebral, dijeron los médicos. Nadie discutió un argumento tan razonable. El mundo es misterioso. Después de todo, ¿quién puede decir qué veremos en el instante de nuestra muerte? Al igual que cada día, Eva se disponía a bajar con bastante pereza las escaleras de la estación de metro. Sumida en sus pensamientos, dejaba atrás un tramo tras otro de inclinados y fríos peldaños de metal, los cuales, tras cumplir su dura misión de soportar el peso de miles de almas, se escondían tras el fondo de la rampa para más tarde volver a emprender su labor. Al fin y al cabo, su vida no era muy diferente a la de las personas que castigaban cada ida su esqueleto metálico. Al llegar al andén, se quedó sorprendida de lo sola que estaba. Bueno, pensó, tal vez había perdido el último tren, lo que la serviría para saborear el primer cigarrillo de la mañana. Ese era uno de sus momentos favoritos del día. Sacó el paquete de su viejo bolso, encontrar el mechero y ese era otro cantar, no se caracterizaba por su orden precisamente. Allí estaba. Al final, como siempre, encendió el pitillo e inhaló profundamente mientras contemplaba un enorme cartel publicitario.
En el mismo se podía ver al guapo de moda luciendo un diminuto slip que a duras penas podía contener lo que dentro encerraba. Fue tal su entusiasmo, que con la sorpresa dejó caer el mechero. Se rió de sí misma y se dispuso a recogerlo, aunque no llegó a conseguirlo. Bajo sus pies notó como el suelo perdía la verticalidad. Aterrada miró a un lado y a otro, dándose cuenta de que seguía sola en el andén. Retrocedió mientras contemplaba como el encendedor caía hacia la vía. No podía dar crédito a lo que la estaba sucediendo. Entre tanto, pudo aferrarse al asiento que tenía más próximo, algo que no sirvió más que para alargar su agonía. Poco a poco el suelo iba desapareciendo de sus ojos. El crepitar de un nuevo tren se dejaba sentir al fondo del túnel. Su corazón se quería escapar de su pecho. Fue entonces cuando el asiento al que se aferraba también comenzó a inclinarse. Sus brazos ya no podían soportar más el peso de su cuerpo. Un grito desgarrador hirió sus cuerdas vocales al comprobar que la solidez del único elemento que la separaba de una muerte segura desaparecía. Poco a poco el plástico de la silla dejó paso a una sustancia viscosa que se iba escurriendo entre sus dedos. Sintió el temblor. Caería a las vías y su cuerpo quedaría reducido a una masa informe. El reloj despertador comenzó a rugir. Una vez más se repetía el terrible sueño. Se incorporó rápidamente y sintió su cuerpo empapado en sudor frío. Miró a un lado y al otro asegurándose de que se encontraba en su habitación. Sintió un profundo alivio. Con prisa, abrió la persiana y dejó pasar el sol de la mañana. El ritmo cardíaco fue tomando su pulso normal. Se dirigió al cuarto de baño. Tomó una ducha y se dispuso a preparar un contundente desayuno. A sus 39 años Eva era una mujer que aparentaba bastantes más, debido sobre todo a su aspecto poco agraciado y a algunos kilos de más, aunque lo que definía su personalidad era su semblante serio y poco sociable. En menos de 3 minutos ya había devorado el desayuno. Sonó el teléfono. ¿Sí? Contestó. Hola hija. ¿Cómo estás? Bien, aunque un poco cansada. ¿Pasaste mala noche? Sí. ¿Has vuelto a tener ese terrible sueño? Sí. Aunque esta vez ha sido peor que nunca. Deberías consultar con un especialista. ¿Un especialista? ¿De qué? ¿De sueños? No digas tonterías, mamá. No son tonterías. No puedes seguir así. ¿No ves que cada vez afecta más a tu vida? Bueno, dejémoslo estar. ¿Para qué me llamabas? Tú como siempre tan comunicativa, ¿no? Tengo prisa. Llegaré tarde al trabajo. Solo quería recordarte que el próximo viernes es el cumpleaños de tu hermana. ¿Por qué pensarás llamarla o no? Ya lo sabía, mintió. Hace mucho tiempo que no os veis, y sé que ella lo está deseando. ¿Qué lo está deseando? Por eso me llama tan a menudo. También tú podrías hacerlo. Bueno, ya está bien, contestó irritada. Siempre acabamos hablando de lo mismo. Como quieras, pero recuérdalo, sois hermanas, y eso es algo que no puedes cambiar. Sí, claro. ¿Algo más? No, nada más. Un beso de tu padre. Otro para él. Adiós. Adiós, hija. Colgó el auricular de un golpe. Menuda manera de comenzar el día, pensó. Por lo menos la llamada le había servido para quitarse de la cabeza, aunque solo fuera por un momento, de la noche que había sufrido. En el fondo su madre tenía razón. Era demasiado tiempo padeciendo el mismo sueño que la torturaba una noche tras otra. Y lo peor, cada vez iba a más, lo sufría con más intensidad. Ya no pensaba en otra cosa a lo largo del día. Se hacía tarde. Abrió el armario del dormitorio y sacó lo primero que encontró. No podía decirse que perdiera el tiempo pensando en qué ponerse. Salió de casa apresuradamente y se dirigió como cada día a la estación de metro, que estaba muy próxima a su casa. Era inevitable. Todos los días sentía la misma sensación de pánico al entrar en la estación. Cada tramo de escaleras se hacía interminable. Al llegar al andén se colocaba lo más lejos posible de las vías. De esa manera se sentía más segura. Cada segundo que pasaba antes de llegar el tren se le hacía interminable. Por fin. Allí estaba. Puntual como casi siempre. Aliviada, esperó a que estuviera totalmente parado para subir, no sin antes asegurarse en todo momento de que alguien estuviera a su lado. A pesar de estar el vagón totalmente atiborrado, se sintió sumamente cómoda y tranquila. Un día más había pasado la prueba, sabía que si conseguía dominar sus fobias estaría a salvo. Al fin y al cabo, no eran más que sueños, malos sueños. 10 horas más tarde ya estaba de nuevo en casa. Un día más. Igual que todos los demás. Trabajo y luego más trabajo.
Por lo menos mantenía la mente ocupada. Pasaba gran parte de su jornada laboral, encerrada en el oscuro almacén de una gran superficie comercial. Ordenando, contando, archivando, volviendo a contar y volviendo a archivar. Así todos los días desde hacía ya 20 años. La monotonía formaba parte de su ser. Siempre que entraba en su casa, casi de forma instintiva, se dirigía inmediatamente al frigorífico. Hacia un repaso, para que mientras se desvestía poder confeccionar un menú. Volvió a la cocina. Ya lo tenía decidido. Empezaría con un plato de pasta fría, para seguir con un generoso pedazo de queso fuerte y para terminar tarta. Como era habitual en ella, en menos de 15 minutos ya había dado cuenta de la suculenta cena. Dejó de cualquier manera la pequeña mesa de la cocina en la que todavía reposaban los restos del desayuno. Ya recogeré más tarde, pensó. Pasó al salón, frente al televisor, como no. Después de pasar un rato cambiando de un canal a otro, decidió estacionar en un programa que repartía lágrimas por los 4 costados. La digestión de la pesada cena empezó a hacer su efecto. El mando a distancia que siempre mantenía en su mano, como si alguien se lo fuera a quitar, cayó al suelo. El asiento se iba estirando como si de una enorme goma elástica se tratara. Cada momento que pasaba estaba más cerca. El tren ya entraba en el andén, el cual ya casi había desaparecido. En su lugar solo quedaba un profundo y oscuro abismo por el cual pasaría en un instante el monstruoso convoy, que ajeno a su presencia continuaría su marcha hacia no se sabe dónde. No podía soportarlo más. Había llegado el momento. Se dejó caer. El tremendo ritmo de su corazón provocó un espantoso vómito. Vació en su propio regazo, sintiendo la acidez en su garganta. No podía seguir así. Ya se repetía en cualquier momento. Estalló en un profundo llanto. En ese momento hubiera deseado tener a alguien a su lado. Alguien a quien poder contar lo mucho que estaba sufriendo, transmitirle su desesperación. Pero eso no era posible. Su carácter la había llevado a sufrir ese terrible mal que es la soledad. Resignada se levantó. Asqueada contempló cómo su regazo se había convertido en una enorme plasta compuesta por espagueti con salsa de tomate y diminutos pedazos de queso. Con poca delicadeza, como en ella era corriente, se levantó para ir al baño, lo que provocó que según iba caminando fuera dejando un reguero de salsa especialidad de la casa. Una vez aseada y ya más tranquila, si es que eso era posible, entró en su dormitorio dispuesta a pasar una larga noche en vela. Pasadas al menos 3 horas, Eva se sentía rendida. Por mucho que lo intentara llevaba demasiado tiempo pasando malas noches como para poder vencer al sueño, y como era de esperar no lo consiguió. Por un momento pensó que había despertado. Pero no era así. Estaba dentro de uno de los vagones del tren. Oscuro, muy oscuro. La penumbra solo se veía rota al final del largo pasillo que formaban las 2 hileras de asientos. Ya no podía distinguir entre la vigilia y el sueño. Pero estaba viva y por el momento eso era suficiente. Inmediatamente reparó solo por instinto en la tenue luz del final del vagón. Hubiera preferido no hacerlo. Pudo observar un grupo de figuras. Presentaban un aspecto amenazador. La estaban observando pacientemente, sin prisa. Tenían todo el tiempo del mundo. Terrada retrocedió. Sus acompañantes de viaje se aproximaban lentamente a medida que ellos avanzaban, ella retrocedía. Pero su espalda chocó con la pared. Estaban cerca, muy cerca. Su caminar era lento y pesado. De pronto se detuvieron. Quería despertar, pero no podía. Estaba en un callejón sin salida. Su terror era tal que no podía moverse. Intentó gritar, pero su garganta no respondía. El tren seguía su camino, rápido, cada vez más veloz. No había estaciones en las que tuviera que parar. Sus ojos, casi fuera de las órbitas, se fueron adaptando a la oscuridad. Ya casi podía distinguirlos. Hubiera preferido no poder hacerlo. Eran 6. De diferentes alturas. Incluso uno de ellos bien pudiera ser un niño, pensó, o un enano. Alzó la mirada para fijarse en sus rostros. No pudo distinguir sus facciones. Era imposible poder hacerlo ya que no existían. Sus rostros no eran más que una sombra a través de la cual podía ver la luz de fondo del vagón. No sabía por qué, pero el pánico que sentía en un principio, dejó paso a una sensación de paz. Pero solo era eso, una sensación. Uno de ellos, el más alto, extendió su mano hacia ella. Eva se dejó llevar y la aceptó. Como si de una vieja película de cine mudo se tratara, vio, a través del rostro del extraño, cómo pasaba a vertiginosa velocidad lo que había sido su vida hasta ese momento. Contempló su nacimiento, la cara de felicidad de su padre, mientras la estrechaba entre sus brazos vio cómo crecía. Su viejo colegio.
sus compañeras de clase, una adolescencia llena de episodios tristes, los corrillos que formaban a su paso los jóvenes del instituto mientras hablaban por lo bajo y se mofaban de su aspecto. De nuevo la imagen de su padre, seria, fría, intentando convencerla de que no iba por el buen camino. Como música de fondo, la voz martilleante de su madre, siempre hablando. Pudo ver a Daniel. Su primer y último amor. El momento en que la decía, lo siento Eva. No podemos seguir viéndonos. Eso sí, solo 2 días después de que ella probara el asiento trasero de su coche, la hizo tanto daño. Vio su propia desesperación, devorando toneladas de comida, en soledad, a la que creyó su amiga, cuando la sorprendió en el comedor de la empresa hablando y burlándose de ella. La cara de indiferencia de todos sus compañeros de trabajo. Y como denominador común, soledad, rabia y arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber realizado sus planes. Por no decir en cada momento lo que pensaba, lo que sentía. Por faltarle la palabra justa en el momento oportuno. Rabia. Una rabia que ardía en su interior cada día de su vida. En definitiva, odio. Odio hacia sí misma. Notó en su paladar el dulce sabor de la sangre. Estaba mordiendo el interior de sus propios labios. Ya no deseaba despertar. El balance de su vida había dado como resultado un desprecio absoluto hacia su propio ser. Soltó la mano del que había sido su guía a través del tortuoso y triste camino que era su vida. Nunca pensó que pudiera llegar a tal extremo. Gritó una y otra vez hasta que su garganta se quebró. Entonces uno de ellos habló. Estamos antes de Cristo para salvarte. Para salvarte de ti misma. No quiero que nadie me salve, dijo ella. Aún no has aprendido nada, pero tendrás tiempo, mucho tiempo. No quiero tiempo, quiero morir. ¿Morir? Aquí esa palabra no tiene ningún significado, al menos tal y como tú la conoces. Entonces, ¿dónde estoy? En tu interior. Sentenció. No, no puede ser. Esto no es más que una maldita pesadilla. Es tu pesadilla. La que tú has ido creando a lo largo de toda tu vida. Tú y otros muchos como tú nos han creado. El odio, la desconfianza, la rabia, ese es nuestro alimento y nuestra razón de ser. Vivimos de vuestras miserias y miedos. Con cada palabra y cada frase el rostro del ente iba tomando una forma más definida, más real. La sombra fue dejando paso muy lentamente a unos rasgos que a Eva le eran muy familiares. Horrorizada, pensó que se estaba viendo reflejada en un espejo, pero no era así, se contemplaba a sí misma, al monstruo que tenía en su interior. La imagen mantenía la expresión dura y amargada de tiempos pasados, aunque con muchos más años. La tersura de sus hinchados mofletes había desaparecido. En su lugar, colgaban 2 jirones mezcla de pellejo y carne que le colgaban por debajo de la barbilla. El pelo casi había desaparecido. Sus labios, que en un tiempo fueron carnosos, dejaban paso a 2 líneas casi invisibles, dentro de las cuales traslucían unos dientes completamente podridos. Hasta pudo percibir su aliento nauseabundo, pegajoso, como salido de una cloaca. Ningún sueño podía ser tan real, pensó. Y estaba en lo cierto. La mente humana, por retorcida que fuera, no podía crear un daño tan atroz consigo misma. Entonces su corazón se negó a seguir funcionando. Se paró, pero a pesar de todo su mente funcionaba. Estaba consciente. Se encontraba flotando en un mundo que se situaba entre la vigilia y el sueño, un limbo que para la mayoría de los mortales no existía, mundo al cual había entrado para posiblemente no salir jamás. Estaba abriendo las puertas de lo que para muchos sería el infierno. Empezaba a comprender. Y ellos se dieron cuenta. El teléfono de la habitación de Eva sonaba insistentemente. Al otro lado, la madre de Eva insistía una y otra vez. Habían pasado más de una semana y no tenía noticias de su hija. Preocupada decidió ir a su casa, no sin antes comprobar que faltaba a su trabajo desde la última vez que habló con ella, algo harto difícil tratándose de Eva. Plantada frente a la puerta del apartamento, llamó una y otra vez sin recibir respuesta. Aunque estaba muy alterada, cayó en la cuenta de que el conserje del edificio guardaba una llave de cada vivienda. Corrió a buscarlo. Acompañada por el portero, abrieron la puerta. La imagen que presentaba la casa no la sorprendió demasiado, conocía a su hija. Al entrar en el salón su corazón dio un salto dentro del pecho. Un olor, producido por la enorme mancha que reposaba pacientemente en la alfombra, inundó sus fosas nasales. La televisión estaba encendida y el mando a distancia reposaba medio oculto entre unas finas tiras amarillas y rojas de no se sabía qué. Algo terrible había sucedido. Apresuradamente se dirigió al dormitorio. Un grito desgarrador inundó la habitación. Allí estaba su hija. Tendida en la cama. Sin vida aparente.
Sus ojos completamente abiertos reflejaban un terror infinito. La sangre, ya seca, manchaba la barbilla y toda la boca o lo que quedaba de ella, ya que sus labios estaban desgarrados, hechos jirones. Sus manos más bien parecían dos garras totalmente contraídas. La dantesca imagen de lo que había sido su querida niña provocó el llanto. Algo dentro de sí la decía desde hacía mucho tiempo que algo parecido podía suceder. El sentimiento de culpa afloró y desgarró sus entrañas. Entretanto, el conserje, pálido por la trágica escena, llamó a la policía. Una hora más tarde el juez de guardia junto con el forense ordenaron desalojar la estancia. Cumpliendo con su rutina habitual, se dispusieron a certificar la muerte. Pero no pudieron constatarla. A pesar de que no había pulso, de que su corazón no latía y de su relativa palidez continuaba aferrada a la vida, fue trasladada a la UCI del Hospital Central. Tras varios días de realizar todo tipo de pruebas, llegaron a la conclusión de que estaba en un estado de coma irreversible. No pudieron explicar con exactitud el motivo por el que estaba en un estado vegetativo. Sus órganos vitales se habían negado a funcionar. Pero diferentes pruebas demostraban que su cerebro se mantenía en funcionamiento. Gloria mantenía entre sus manos la mano inerte de su hermana Eva. Durante los últimos 7 años, Gloria había sido constante en sus visitas al hospital. El remordimiento es la peor de las cargas. Cada vez que observaba durante varias horas a su hermana, no podía evitar que las lágrimas inundaran sus mejillas. Nunca llegó a decirle lo mucho que la quería, demostrarle su arrepentimiento, su error. Una y otra vez la repetía lo mismo, tratando de justificarse, de que ella, aunque fuera en lo más profundo de su interior, pudiera perdonarla. Perdonarla por haberse dejado llevar por los sentimientos que su corazón le dictara en su juventud. Pero nunca obtenía respuesta. Nadie comprendía por qué. Después de tanto tiempo, Eva mantenía la misma expresión de pánico que cuando fue encontrada. Parecía que estaba inmersa en una desesperación infinita. Y tal vez Axial fuera Daniel el hombre que abriera el abismo interior de Eva. Entró en la aséptica habitación del hospital. Gloria, cariño, se ha hecho tarde, dijo mirando hacia el suelo. Él evitaba siempre que podía mirar el lecho de su antigua novia. Sí, estoy lista, susurró entre un sollozo. ¿Durante cuánto tiempo piensas continuar con esta situación? Todo el tiempo que sea necesario, contestó irritada. Él salió de la estancia. Allí donde se encontraba, no existía el tiempo, ni el espacio, solo una gigantesca espiral que siempre la conducía al mismo lugar. Ya no solo cargaba con su propia culpa, también sufría la desesperación de miles de almas, que al igual que ella en un pasado, no habían sabido valorar los muchos placeres que ofrecía la vida. Quejidos, llantos, miedos, eran los únicos sentimientos que se percibían en ese limbo. ¿Axial sería el resto de su existencia? ¿Existía alguna salida? A pesar de hacerse una y otra vez esas preguntas, sabía que no tenía retorno, pero a pesar de todo mantenía viva una pequeña llama de esperanza. Algo había conseguido. Durante su vida pasada, jamás experimentó esa sensación. Gloria descansaba junto a Daniel. De espaldas a él, no dejaba de pensar en el estado de Eva. Ya no podía cambiar las cosas. En lo más profundo de su interior, y a pesar del amor que sentía por su marido, nunca pudo perdonarle el enorme daño que Daniel ocasionó a su hermana. Intentó dormir. Esperaba poder descansar, aunque solo fuera por una noche. Últimamente dormía tan mal. Ese horrendo sueño no la permitía alcanzar nunca un sueño reparador. Su cuerpo estaba completamente paralizado. Tan solo sus ojos respondían a los impulsos de su cerebro. Moviéndolos incesantemente de un lado a otro, buscaba desesperadamente alguna referencia que pudiera darle alguna explicación a lo que la estaba sucediendo. Sentía frío. Su cuerpo desnudo reposaba sobre una cama metálica. Repentinos impulsos de dolor la sobresaltaron. Podía percibir perfectamente una viscosa mezcla de extraños olores. Parecía todo tan real. Aunque era consciente de que no lo era, al menos eso pensó. Una insistente luz que procedía de la parte superior de la estancia, hería su retina. Pero sus párpados no respondían. Parecía condenada a presenciar un ritual del cual ella era la principal protagonista. Sin saber de dónde habían salido, vio ante sí a un grupo de personas. La rodearon amenazadores. La potente lámpara que atormentaba sus ojos, partió a aumentar su intensidad. No podía, por más que lo intentaba, distinguir a sus visitantes, principalmente sus rostros. Intentaba moverse, gritar, huir, pero era imposible. El único sonido que percibían sus oídos era el de su propio corazón. Un palpitar atronador, amplificado hasta límites de locura. Uno de ellos se acercó. Se aproximó tanto que pudo percibir su aliento. Fétido, nauseabundo. Giró sus ojos hasta que la dolieron. Las lágrimas nublaron su vista.
pero no lo suficiente como para poder ver la transformación que tenía lugar en la imagen que acechaba sobre ella. Las sombras dejaron paso a una cara identificable. Perfectamente identificable. Allí mismo, junto a ella estaba Eva. Hola hermanita. Dijo Eva en tono poco tranquilizador. Ha pasado tanto tiempo. Gloria intentó hablar. Pero su garganta se negaba a emitir ningún sonido. La sensación de impotencia era infinita. 7 largos años intentado comunicarse con su hermana, y ahora que estaba frente a ella no podía decirle ni una sola palabra. Lo sé, dijo Eva. No te preocupes. Sé perfectamente lo que quieres decirme. Sé lo mucho que has lloriqueado sobre mi lecho de muerte. He sentido tus repugnantes lágrimas caer sobre mi cara. Tus sensibleros quejidos martirizaban mis oídos. ¿Creías que no podía oírte? Pues sí. Y ahora he venido para responder a tus súplicas, para que sientas lo que yo he sentido a lo largo de mi vida y después de ella. Querida mía. No sufras. Ya siempre estarás a mi lado, siempre. Era una tarde como todas, mis amigos y yo siempre nos juntábamos a pasar el rato. Esa tarde nada sería diferente, o al menos eso creí. Emir, uno de mis mejores amigos, tuvo la idea de grabar a los muertos. Con este equipo podemos grabar algunas psicofonías, lo he leído en internet. Dijo señalando mi nuevo grabador. Comenzamos a realizar los preparativos y nos decidimos a arriesgarnos. Total, que podía pasar, había pensado entonces. Yo entonces fue el primero en oír, tomé los auriculares y me dirigí a la habitación de la sobrina de Emir. Emir tiempo atrás nos había comentado sobre ruidos extraños, nosotros entonces solo nos reíamos de él y largábamos algún que otro chiste idiota. Me dirigí muy lentamente, había algo dentro de mí que realmente me aterraba. Con los auriculares puestos se podía escuchar de forma muy clara los pájaros, también se podía sentir todo ruido distante. De repente sentí un grito, era como de una mujer desesperada. Me quité los auriculares rápidamente y pregunté de un sobresalto a mis amigos si habían escuchado ese ruido. Ellos sostenían sinceramente que no se había sentido nada en absoluto, que solo lo había escuchado yo. Me tranquilicé y le pasé los auriculares a Matías, otro de mis amigos, él se los colocó y al instante empezó a escuchar lo mismo que yo. En su rostro se pudo observar el asombro, realmente estaba pasando. Emir no nos creyó, pero al ponerse los auriculares sintió voces, difusas pero voces al fin. Decidimos cambiar de habitación, supuestamente la habitación habitada por fuerzas benévolas era la de su hermana y no la de su sobrina. Nos instalamos ahí pero no escuchamos nada realmente. Rebobinamos la cinta y esta vez sí, todo se escuchaba más claro aún. Gritos de lamentos, voces de niños, y por último escuchamos la voz de un niño cantar. Quedamos totalmente anonadados por la experiencia y al día anterior la realizamos nuevamente, salvo que esta vez no escuchamos nada. Entonces empezamos a pensar en otras alternativas, en creer que lo que escuchamos no fueron solo ruidos producidos por la falla del equipo. Yo igual insistí en escuchar, pero esta vez soltábamos preguntas al aire. ¿Hay alguien aquí? Preguntó Emir. ¿Estás perdido? Dijo nuevamente. A todo esto no hubo respuesta alguna, por lo que decidimos terminar con todo eso. Seguimos nuestro día normal y en un momento nos dimos cuenta que Emir tenía algo grabado en su brazo. Eran como arañones de una niña, excepto que no tenía heridas, los arañones parecían internos y no hechos externamente. Lo miramos varias veces y leímos lo que estaba escrito en él. Estoy, decía en letra no prolija. Mi cabeza entonces comenzó a trabajar a 1000 por horas, ¿qué podía significar aquello? Pensando y pensando llegué a la conclusión que era la respuesta a nuestra primer pregunta, ¿hay alguien aquí? Se lo comenté a mis amigos, al principio no supimos qué hacer, nadie nos creería esta historia, solo nos quedaba esperar. Al día siguiente mi amigo apreció con una nueva inscripción, la misma decía no, a lo que deducimos nuestra segunda respuesta. Todo pasó y nunca más se comentó. Mi amigo aún conserva aquellas marcas que lo aterran noche tras noche.
Pues la cosa fue así. Yo tenía 12 años y vivía con mis padres en casa de mi abuela. Ya habíamos cenado mi familia y yo, y nos pusimos a ver una peli. Después de terminar la película cada uno se fue a su habitación y todos a dormir tranquilamente. Es una casa pequeña. Mis padres duermen juntos en una habitación, mi abuela en otra y yo y mi hermano en otra. Al ser tan pequeña la casa, se oye todo desde cualquier sitio de la casa. Después de un buen rato tumbado en la cama, me levanto a beber un poco de agua y me doy cuenta de que ya es muy tarde, sobre las 2 de la mañana, y mis padres y mi hermano dormían. Después de refrescarme un poco volví a la cama. No tenía mucho sueño y me dio por ponerme a escuchar música con el Discman. De pronto veo que se enciende la luz del cuarto de baño, no se ve la puerta pero está al lado de mi habitación. Tenía los cascos puestos y no escuché a nadie entrar en el cuarto de baño, así que me los quité y esperé a que saliera quien estuviera dentro. Estuve esperando un buen rato pero la luz no se apagaba y no se escuchaba ningún ruido. Me estaba empezando a poner nervioso y dije en voz baja pero de forma que me escuchara el que estaba en el baño. ¿Quién está en el baño? Nadie respondía. Pensé que al ser tan tarde sería alguien de mi familia con mucho sueño y no me escucharía, y seguidamente me intenté dormir, pero no lo conseguía. Al abrir los ojos de nuevo veo que la luz sigue encendida. Pensé que se la habían dejado encendida, y me dispuse a levantarme y apagar la luz o a averiguar quién estaba. Me quité las sábanas de encima y al poner el pie en el suelo, y esto es lo extraño, se apaga la luz de repente. Un tremendo escalofrío recorrió mi cuerpo entero en una milésima de segundo y me metí corriendo en la cama de mi hermano, tapado completamente. En ese momento no creía nada de lo que había pasado, pero había pasado y solo esperaba que la luz no volviera a encenderse. Aquella noche no pegué ojo. Al día siguiente en la comida pregunté a mi familia que si habían estado por la noche en el cuarto de baño y riéndose me decían, ¿qué va? Sabes que hoy trabajábamos y no nos levantamos para nada. No creo en estas cosas pero, en realidad que eso que me pasó me asustó de verdad. Hay muchas leyendas que hablan cuando un espíritu busca venganza, esto lo averiguó una de mis mejores amigas. Hace un tiempo una amiga suya había muerto en un accidente de coche, pero el problema es que estaba enamorada del chico más popular del colegio y como siempre, no le hacía caso. Antes del accidente dijo que el día que muriera, su alma no descansaría en paz hasta que el chico que le gustaba, le hiciera caso. Cuando murió su amiga tenía miedo de que lo que explicó y dijo se cumpliera, así que le preguntó al chico si le había ocurrido algo extraño, y él dijo que no, ella se quedó más tranquila, pero al cabo de unas semanas el chico había soñado con un accidente de coche donde una chica moría llorando, se lo fue a contar corriendo y le dijo lo que había pasado, ella no se extrañó de nada y le contó lo que sucedía, el chico no se lo podía creer, que la chica con la que estaba soñando, ya había muerto y volvió a vengarse, el chico se buscó novia. Un día que estaba ya cansado de verla, se levantó de su cama y gritó que no quería volver a verla, al cabo de unos días dejó de soñar con ella pero algo pasaba en el colegio, los lugares por donde ella estaba, estaban extraños, unas flores muertas, un piano que sonaba solo con sonido fúnebre, pero lo peor llega al día siguiente, cuando el chico más popular le dice a la chica que ha dejado a la otra por ella y si podían ser novios, ella aceptó. Al cabo de unos años se casaron y vivían felices hasta que decidieron tener hijos pero ella no podía, fueron al médico, y él le dijo que no tenía problemas, entonces recordó la muerte de su amiga, y tuvo miedo pero su esposo le dijo que mejor para calmar las penas que ir a dar una vuelta, pero eso sería su destrucción tuvieron un accidente y ella se quedó paralítica y él ciego, ella no pudo concebir hijos y el matrimonio acabó fatal. Se cuenta que la casa donde vivían se oyen unas risas de satisfacción. Mi teoría es esta que cualquier fantasma si muere con mucha tristeza, o cualquier otro sentimiento no descansa hasta que sus sueños son cumplidos y hará lo que sea por cumplirlos.
Esto sucedió hace ya tiempo, cuando yo era pequeña. Durante las vacaciones nos fuimos a quedar a casa de mi bisabuela, que falleció tiempo atrás antes de que yo naciera, y que ahora su casa sirve como lugar para quedarnos cada Semana Santa o vacaciones de verano. Recuerdo que una noche, como normalmente suele suceder, se fue la luz en todas las calles del pueblo. Como era verano hacía mucho calor, así que la gente aprovechaba para salir afuera, sentarse en una silla o mecedora y platicar entre ellos mientras esperaban que volviera la luz. Algunos niños se ponían a corretearse en las calles obscuras, y otros jugaban sin alejarse de sus padres. En ese entonces yo era muy pequeña, así que preferí no salir y quedarme dentro con mi abuelo, al que le pedí, por temor a que algo pareciera en la oscuridad, que me encendiera una vela. La colocó en la ventana que daba al pasillo del cuarto contiguo al patio para que iluminara y de esa forma me diera cuenta que no había nadie o nada ahí. Absorta en la luz que temblaba ante mis ojos, empecé a sentir sueño. Mi abuelo me recostó en la amplia cama en la que dormían él y la abuela y me cubrió con una sábana. Se recostó a un lado mío mientras esperaba a que yo durmiera, cuando afuera una de mis tías lo llamó. Le rogué que no se fuera porque tenía miedo de que me dejara sola. No te va a pasar nada, lo mismo que hay en la noche existe en el día, dijo tratando de tranquilizarme, y salió. Durante horas me quedé observando el techo, mirando el foco y rezando en silencio que la luz volviera. Entonces sentí un fuerte escalofrío y la presencia de alguien a un lado mío en la ventana. Me volví hacia ese lado, aún recostada en la cama y con los ojos cerrados, esperando para no ver nada. Lentamente los fui abriendo. Primero los ojos se fueron adaptando a la luz de la vela, y poco a poco, pude ver en la habitación contigua una figura. Llevaba un camisón largo y amarillento, como esas ropas antiguas que solían usar hace tiempo. Los solanes comenzaban en los puños y después se extendían a lo largo en el pecho. Mis ojos seguían desde abajo atenta a la figura, y entonces comencé a llorar en voz baja. Los solanes terminaban en el cuello, y el cuello terminaba hasta ahí, en un pedazo de carne oscura, como si le hubieran arrancado la cabeza. ¿Qué es un ovni? Las siglas ya lo dicen: objeto volante no identificado. ¿Y por qué repetir algo que todo el mundo sabe lo que es? Por la sencilla razón de que a la gente no le queda claro su significado. Voy por la noche, una noche hermosa y llena de estrellas, y veo unas luces extrañas, parpadean, movimiento extraño, desaparece de repente. Acudo corriendo y aviso de que he visto algo extraño, luces en el cielo. Efectivamente estoy viendo un ovni, no lo identifico, pero se voy y digo: he visto un platillo volante, es un ovni. Automáticamente deja de ser un ovni y pasa a ser algo plenamente identificado, eso sin mencionar la tremenda contradicción que se supone hablar de ovnis diciendo que son platillos volantes, naves alienígenas y visitantes de otros mundos. El error más común: creer que cualquier objeto que vuela y no sabemos qué es, atribuirle un origen extraterrestre, cuando un simple vistazo a la información que dan las empresas aeronáuticas, espaciales y facultades de astronomía nos dan una explicación lógica y sencilla, más que decir que es una nave alienígena. Pero ¿cuál es el origen del platillo volante? En 1947, el piloto Kenneth Arnold inicia la locura de los platillos volantes cuando informó del avistamiento de varios ovnis volando en formación. El avistamiento se produjo cuando el señor Arnold volaba con su avioneta desde Chealis a Yakima en el estado de Washington. Los Estados Unidos se hallaban inmersos en la lucha con el nuevo enemigo de la democracia, la URSS, y bombardeaba con propaganda a la población sobre una inminente invasión soviética. El señor Arnold temió que fueran aeronaves soviéticas, e intentó informar al FBI en Pendleton, Oregón, pero la oficina estaba cerrada y este recurrió a los periodistas. Arnold los describió con forma de boomerang, pero también hizo notar que saltaban, como un platillo brincando sobre el agua, y que en todo momento pensó que eran aviones a reacción, raros pero aviones. El padre de los platillos volantes fue Raymond Palmer, que copió la historia del señor Arnold y la convirtió en un delirante suceso alienígena, tergiversando los hechos y obviando los detalles.
niña llamada María desapareció de un pequeño pueblo. Todos los habitantes excepto sus 3 hermanos, Pablo, 23, Nicolás, 20, y Agustín, 15, se mostraban indiferentes respecto a lo que había ocurrido. Cruzando un bosque donde se sitúa un cementerio, se encontraba una gran mansión deshabitada. De ella se decían muchas cosas. Se decía que se escuchaba la música de un piano, gritos desgarradores y que algunas veces alguien se asomaba de un gran ventanal. Nada de esto iba a impedir que sus hermanos la busquen, y efectivamente decidieron adentrarse en el bosque en la noche, ya que había gente cuidando el cementerio y al estar oscuro podían pasar desapercibidos. Los 3 valientes muchachos llegaron hasta el cementerio. Entre la neblina asomaban las lápidas, los ojos enormes y amarillentos de los búhos los vigilaban atentamente. Todo estaba en silencio hasta que escucharon un ruido. A lo lejos pudieron ver que un hombre estaba cavando una tumba. Sin darle mayor importancia siguieron adentrándose en el bosque hasta llegar a unas rejas. Eran las rejas de la entrada a la enorme mansión. Treparon lentamente intentando no hacer ningún ruido y se acercaron a la puerta de entrada. Antes de que Pablo llegara con su mano al picaporte, la puerta se abrió lentamente haciendo un pequeño ruido. Prendieron sus linternas y entraron sigilosos, alumbrando cada rincón de la mansión. Una larga escalera llevaba al segundo piso. Cuando Nicolás puso un pie en el primer escalón quedaron paralizados, sus cuerpos temblaban y el sudor comenzó a correr por sus cuerpos al escuchar que desde arriba alguien tocaba para Lisa en el piano. Con las pocas agallas que les quedaban subieron rápidamente, cruzaron un largo pasillo y abrieron la puerta de la habitación donde provenía la música. Ninguno lo podía creer, la que tocaba el piano era nada más y nada menos que su hermanita. Pablo la llamó tartamudeando y la niña dejó de tocar. Levantó su cabeza y miró hacia donde estaban ellos, pero no había con qué mirarlos ya que la pequeña no tenía sus ojos. Un relámpago alumbró por completo la habitación y simultáneamente la niña desapareció. Los muchachos comenzaron a correr desesperados por salir de la mansión. Al salir de ella sin darse cuenta, los 3 tomaron distintos caminos. Mientras Pablo corría comenzó a escuchar gritos desgarradores y sí, los gritos eran de sus hermanos. Llegó hasta el cementerio y vio que el hombre aún seguía cavando. Se dirigió rápidamente hacia él, tomó un poco de aire y alcanzó a pedir ayuda. El hombre lo miró sonriente, parecía estar disfrutando la situación. Con un dedo señaló hacia la mansión y Pablo quedó boquiabierta al ver que desde el gran ventanal de la mansión yacían colgados de una soga al cuello sus 2 hermanos y su hermana. Al ver que el hombre se acercaba hacia él, gritó por última vez. No recuerdo muy bien cuántos años tenía, serían unos 10 años, pero entonces vivía con mis abuelos. Era una noche bastante fría y en mi dormitorio solía llegar la luz de la luna. A veces me solía gustar mucho verla. Mis abuelos tenían una pequeña tienda donde horas ya tardías se quedaba abierta. Ese día fui a dormir temprano, me acobijé y la luz de la luna no me permitía descansar, así que pensé tapar mi ventana con una sábana, y así lo hice. Antes de acostarme, pasé por la tiendecita y robé una pequeña goma de mascar, lo metí en mi boca y corrí a la cama. Sabía que estaba mal, pero lo hice. A la madrugada estaba con un fuerte dolor de estómago que me retorcía en la cama. Me levanté a tomar agua y en la cocina no había. No me quedó más opción que ir a tomar agua de la llave de paso. Mientras me dirigía, me tropecé con la alfombra y caí a las patas de la mesa de comedor. Alcancé a ver unos pies dirigiéndose a mí. Me levanté rápidamente, pensé que era alguno de mis abuelos que se habían dado cuenta que me cogí la goma de mascar, pero cuando lo hice no había absolutamente nadie y corrí llorando al cuarto de mis abuelos, que donde dormían plácidamente, y al despertar me preguntaron qué era lo que me había pasado. Yo les conté todo hasta la parte de la goma de mascar. Y prometí no volverlo a hacer. Me dice mi abuelo que eso sucede cuando las niñas son malcriadas, pero 7 años después me confiesa que en la misma casita en mi dormitorio murió una de sus hijas a mi edad con un fuerte dolor de estómago. Gracias a todo esa casa fue demolida para construir una gasolinera y no he vuelto a saber de eso jamás. Espeluznante pero cierto me pasó a mí.
Mi vida como santo padre es muy difícil. Pasar horas a la semana haciendo misa sin recibir un solo centavo a cambio. Pero lo peor es oír las confesiones de todos estos pecadores que a veces me da vergüenza llamarlos hermanos. Hay veces que me dan ganas de renunciar y dejar todo esto, casarme, tener hijos. Pero ya di mi voto de celibato por Dios y lo cumpliré sin importar qué. Lo único que quisiera fuera que los que se confiesan no hicieran mi trabajo más difícil de lo que ya es. He oído cosas de asesinos, ladrones, violadores, etc. Por desgracia, lo único que puedo hacer es decirles: tus pecados son perdonados. Ni policía ni nada. Y para el colmo, sé que ellos eventualmente volverán a hacer lo mismo. Sin embargo, un día algo raro que cambió mi vida ocurrió. Era un día de sábado. Había empezado mi servicio cuando oí a una persona entrar. Empezó todo el proceso. Padre, perdóname por todos mis pecados y bla, bla, bla. He faltado 3 misas, he pensado en hacerle infiel a mi esposa, cuando acabo, ya estaba quedándome dormido. Hice toda la rutina, Dios te perdona y así. Así pasaron 3 tipos con basura que me hizo pensar si ellos se sienten realmente mal o solo están aburridos y vienen a pasar un rato aquí. Ya cuando mi servicio se iba a acabar, oigo a un tipo decir: perdóname padre porque he pecado. Mi última confesión fue hace 15 meses. Genial. Lo que me faltaba. Todo ese rato oyendo tanta basura. Sin embargo, curiosamente no lo había oído entrar. Comenzó a decir: he faltado 60 misas, la 24 mayor cantidad que he oído, le he sido infiel a mi esposa, he golpeado duramente a mis hijos. Oigo que llora. Odio eso. Me dan ganas de decirle: deja el maldito llanto, pero en lugar dije: para de llorar, hijo. ¿Qué hiciste? Disparé a mis hijos y después me ahorqué. Mis ojos se abrieron. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Dios me puede perdonar, padre? Mi ira se desató. No me importaba nada. Salí de mi caseta y entré a la de él. Al entrar, mis huesos se helaron. Salí lo más rápido que pude. Esa fue la gota que derramó el vaso. Renuncié como padre. Eso fue hace 2 meses. Entonces, por primera vez, sintió compasión por esa alma. Ahora, no como padre, puedo finalmente decir: tus pecados son perdonados. Atención. Anuncio muy importante. Con su creepypastero Hellrast, por favor denle like a los vídeos que yo subo y suscríbanse ya que me cuesta mucho trabajo hacer las historias de terror. A lo nuestro, el anuncio sirve para que ustedes me ayuden con los likes y las suscripciones, ya que si no subo de likes y de suscriptores no subiré más creepypastas. Si le gustan mucho mis creepypastas, porfa háganme ese favor. Y también tengo un problemita. Mi cabeza ya no puede más con las creepypastas que yo creo porque ya no se me ocurre nada más, así que le tengo unos favores a ustedes: mándenme sus creepypastas creadas por ustedes, por favor no las saquen de un foro porque gracias a eso podría perder suscriptores y los likes disminuirán. Mándenme sus creepypastas por mensaje privado. Y se despide Hellrast, realicen ese favor, gracias. Las creepypastas serán subidas a YouTube si la creepypasta más escalofriante quedara en el puesto 1, la normal en el 2 y la buena quedara en el 3.